Estoy prendiendo, por favor, sus cámaras. Luana, por favor, léame los objetivos de aprendizaje de bioseguridad. Sí, doctor. El objetivo general es lograr que los estudiantes comprendan y apliquen los principios y normas de bioseguridad. Los objetivos operatorios o de aprendizaje, los estudiantes serán capaces de conocer la historia de bioseguridad, definir la bioseguridad, reconocer la importancia de incorporar las normas de bioseguridad en su práctica profesional, describir las diferentes normas de bioseguridad, aplicar las normas de bioseguridad, señalar la importancia de los pilares de bioseguridad en universidades, barreras de protección y medidas de eliminación, establecer lugares de potencial alto de riesgo de accidentes, definir accidentes de exposición a sangre o fluidos corporales, acciones frente a un accidente de exposición a sangre o fluidos corporales, conocer medidas preventivas y recomendaciones prácticas vinculadas a la asistencia de pacientes, identificar estrategias alternativas para aplicar los principios de las normas de bioseguridad en su práctica profesional, aún en situaciones de escasez de recursos, incorporar en su conducta estos principios como una forma de contribuir al bienestar de los pacientes, sus colegas, el equipo de salud y su propia familia. Familiarizarse con la familia, con la limpieza y desinfección de materiales y equipo y conocer principios de métodos de esterilización y desinfección. Muy bien. La bioseguridad, si nosotros analizamos el origen etimológico de la palabra, bios, vida, seguridad, cuidado. Entonces, la bioseguridad se definiría desde su origen etimológico como un cuidado de la vida. Eso quiere decir que bioseguridad no es una pequeña rama de la medicina, no es un pequeño subtítulo, sino es un mucho más grande que implica más cosas que de propia medicina. Más bien, un capítulo de bioseguridad tiene y compete a lo que es la parte de la medicina. Entonces, bioseguridad nos habla desde el cuidado de una aguja, cómo desechar una aguja, hasta cómo desechar armas nucleares. Entonces, bioseguridad es tremendamente amplio y extenso. Desde nuestro punto de vista médico, la bioseguridad se define como conjunto de normas diseñadas para la protección del individuo, de la comunidad y del medio ambiente, de contactos con agentes nocivos o potencialmente nocivos. Entonces, bioseguridad son normas que están destinadas a protegernos. Estas normas protegen no solamente a la persona, al médico, al paciente, sino inclusive a la comunidad y a todo el medio ambiente. Para entender ampliamente bioseguridad, necesitan comprender algunas palabras que están en la plataforma que les he puesto en forma de texto. Están definiciones como qué es infección, qué es agente infeccioso, qué es espora, asepsia, antisepsia, antisépticos, desterilización, contaminación, fungicidas, bactericidas y otros. Esos términos tienen que leerlos y aprenderlos, entenderlos qué significan. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre contaminación e infección? En la contaminación
solamente existe la bacteria en la superficie, pero no hay una respuesta biológica. Es decir, tu mano puede estar contaminada. Mientras en la infección hay una respuesta biológica. Es decir, hay pus, eritema, dolor, ardor, edema. Entonces tu mano puede estar infectada. Entonces son dos términos muy diferentes que tenemos que tomar en cuenta. Uno que es contaminación y otro que es infección. Pero son totalmente opuestos, se puede decir. Estos términos no son iguales. Entonces todos estos términos tenemos que ir identificando. La bioseguridad también se puede decir que es un conjunto de normas que debe entenderse como una doctrina máxima de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que te protejan de accidentes. Es decir, te protege para que no tengas accidentes durante tu actividad profesional. La bioseguridad se apoya en tres pilares fundamentales: universalidad, barreras de protección y medios de eliminación de desechos. ¿Qué quiere decir universalidad? Quiere decir dos cosas. Primero, que cualquier persona puede ser una fuente de contaminación. No persona de la calle, persona de casa, no tiene nada que ver. Ambas pueden ser fuente de contaminación. Segundo, la bioseguridad está diseñada no para ser discriminativa. Es decir, si dice que tienes que explorar con guantes, se hace con guantes. Si dice que no debes explorar con guantes, no se hace con guantes. Eso es universal para todos, ambos extremos de la realidad social. Además, el término de universalidad quiere decir que las normas que aprendemos acá se pueden utilizar en otros países, Argentina, Brasil, China, Estados Unidos, donde sea, porque son normas universales. Primer pilar, universalidad, entendido. Segundo, barreras de protección. Existen tres tipos de barreras de protección: barreras físicas, barreras químicas y barreras biológicas. Obviamente, las barreras físicas son las batas, gorros, cubrebocas, guantes, es decir, algo físico que evita que llegue la bacteria hacia nosotros. Las barreras biológicas nos habla de vacunas, vacunas como el tétanos, hepatitis, influenza, tuberculosis, incluso ahora la vacuna de coronavirus, para ejercer como médicos, estar protegidos con una barrera biológica. Y finalmente, las barreras químicas, que nos habla del lavado de manos, antisépticos, desinfectantes, que van a cumplir la barrera de protección, pero de forma química. Cada uno de nuestros artefactos de barreras físicas son diferentes. Por ejemplo, un protector ocular no es lo mismo que un lente, porque un lente solamente protege una parte del ojo, mientras un protector ocular, si ustedes ven, va más allá de lo que es el ojo. Entonces, por debajo del protector ocular deberías usar tus lentes, no un lente reemplaza a un protector ocular. No es una forma adecuada. El tercer pilar, que es la eliminación de desechos. En el hospital se generan pues diferentes tipos de desechos. Se generan desechos comunes, los de la casa. Se genera desechos infecciosos. Y finalmente se desecha desechos punzo y cortantes. En nuestro hospital existe una utilidad de, una infinidad de basureros. Los negros reciben desechos comunes: papeles, cartones, plásticos, envolturas comestibles. En negro, ahí se bota eso. En el rojo son desechos infecciosos, biológicos, sangres, partes humanas, cosas que estén infectadas o contaminadas, se puede decir.
Acá no se pone cortopunzantes. Los cortopunzantes se utiliza estos. Estos utensilios para recolectar material cortopunzante son especiales, son pequeños y se pone agujas y bisturís. Pero en nuestro medio normalmente existen estos bidones que se pone objetos punzocortantes y las ampollas. Cosa de que cuando el personal los recoja la basura, no se lastime y no corre el riesgo de contaminarse. Cuando el personal recoge y hace un mal manejo de los cortopunzantes, expones a un accidente. Este accidente se denomina exposición a sangre o fluidos corporales. Esta exposición accidental a sangre o fluidos obviamente te puede transmitir infinidad de bacterias, infinidad de virus. Pero nosotros recalcamos 3 virus sobre todo de importancia. Virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C y VIH, por la significancia de no tratamiento definitivo que tiene. Entonces, hay que saber que el riesgo de transmisión del virus de la hepatitis C es del 10% por un pinchazo. De la hepatitis B llega al 40% y del virus del VIH solo llega al 0,3 al 0,4%. Es decir, es ínfimamente más bajo. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que el virus de la hepatitis B tiene vacuna. Si tú estás vacunado, no te pasa nada, pero el VIH no. Entonces, ese es el riesgo que corremos con la exposición accidental al VIH. Todos los estudiantes de medicina deberían tener la vacuna de la hepatitis B. Ana Clara, ¿tienes vacuna para hepatitis B? Sí, doctor. Entonces es importante ver que las vacunas de la hepatitis B, por suerte en el programa PAI ya se está incluyendo y no va a tener ningún tipo de problemas si tienes la vacuna. En menores de 19 años en Bolivia todavía no tenían en el programa PAI la instalación de las vacunas contra la hepatitis B. Pero actualmente, como en Brasil también ya se tiene la vacuna de la hepatitis B. El riesgo de contaminación con VIH durante nuestros procedimientos es alto, pero existe una alternativa. ¿Qué hacemos si, Froilán, qué hacemos si te pinchas con una jeringa de un paciente con VIH? Tendríamos que informar, doctor, para que la verdad se le podría aplicar esa retroviral, doctor, al paciente, ¿no? ¿Qué retroviral? ¿Dónde Mm, consigues? ¿Cuánto tiempo? no lo tengo claro, doctor. Entonces, si alguien se pincha durante un procedimiento en, en hepatitis B, digo en VIH, debemos ver que existe una alternativa de la dosis post-exposición. Primero, si te pinchas, suspendes inmediatamente la actividad que estabas realizando. Permites que la herida sangre espontáneamente. No haces que sangre. No traumatizas más. Lavas con agua y jabón y un desinfectante local. Comunicas
al jefe de epidemiología y inicias la profilaxis antirretroviral con tenofovir, lamivudina y efavirenz. Una tableta al día por un mes. Pero, Alda, ¿cuánto tiempo tienes para empezar este tratamiento? No sé, doctor. Antes de las 24 horas. ¿No has leído el documento que se les ha mandado? No, no, doctor. Ayúdale, Patricia, por favor. No me acuerdo. Dentro de nuestros conocimientos académicos debemos recordar que tenemos 2 horas para la administración de este antirretroviral. Obviamente puede extenderse hasta 24 horas, pero cada hora que pasa, menos probabilidad de efecto positivo tiene. Entonces, como ven, es importante conocer esto. No es que pueda ser un día, 2 días, mañana, pasado, o que el examen de VIH sea prioridad. La administración del medicamento es prioridad. Dentro de los controles después de la exposición, se hace un test basal de VIH para ver si no tenía previamente la enfermedad. Se hace serología a las 6 semanas, a los 3 meses, 6 meses y 12 meses posteriores del accidente. Durante la administración del medicamento debe cambiar de actividad de trabajo. Debe utilizarse protección para tener sexo, es decir, tener sexo con condón, no embarazarse, obviamente no debe donar sangre y comunicar siempre a su médico ante cualquier señal de infección como fiebre o aumento de tamaño de los ganglios. Dentro de Bolivia, el único lugar donde existe en Cochabamba este antirretroviral es en Cedevir. Este Cedevir que está al lado del CEDES, donde te van a administrar las drogas. Son, son gratis las drogas, es decir, solamente hay que hacer una consulta y te van a administrar los medicamentos de acuerdo a la exposición. Dentro de las normas de bioseguridad, solamente es una pantallada, porque este conocimiento de bioseguridad es de conocimiento transversal. Eso quiere decir que cada uno de los procedimientos que hacemos se tiene que hablar de bioseguridad. Por ejemplo, en un paciente que pinchamos, ¿cómo manejamos cómo se maneja la jeringa, cómo se desecha? En una cirugía, dónde tengo que pararme, qué tipo de lavado de manos debo hacer. Pero para inicio y para comprensión inicial, ahí está el documento escrito que habla de normas de bioseguridad y también de recomendaciones de esterilización. También nos habla de los diferentes fluidos corporales, cuáles son de alto, mediano y bajo riesgo. Es lo mismo que te escupan a la cara o que cuando atiendas un parto te salte el líquido amniótico a los ojos.
Entonces, de esa manera se va analizando. Una vez que analizas la exposición, puedes decidir el tratamiento. Actualmente, el único peligro que existe, hepatitis C y VIH. El resto de las enfermedades infectocontagiosas son tratables, exceptuando el coronavirus, que esperemos que en unos años ya desaparezca y sea una parte de la historia. No sé si tienen alguna duda o pregunta en relación al tema de bioseguridad. Doctor, solo una pregunta. Creo que por protocolo, creo que cambia ahí en cada país. Pero ya leí una vez que los antirretrovirales que se utilizan, por lo menos en Brasil, es tenofovir, lamivudina y dolutegravir. En Bolivia no utilizan o no hay disponible. Se cambian los antirretrovirales. Los antirretrovirales van a ver que son de modas. Los que actualmente utilizamos en Bolivia son esos. Probablemente en un mes o de acuerdo a sus reuniones van a cambiar. Lo importante es que se toma una dosis al día por 30 días, en 2 horas lo ideal máximo y hasta las 24 horas. Si tú acudes al centro después de 24 horas, no te van a dar el medicamento. Directamente te van a hacer las pruebas y si sales positivo te van a dar tratamiento para el VIH. En Brasil está más disponible, ¿no? Hasta en los centros policiales, ahí cuando les violan y directamente inician antirretrovirales, ahí sin consulta, sin nada. Tomas el medicamento una dosis y ya después que te hagan exámenes, controles, todo, porque ya has tomado, ¿no? Entonces a veces es mejor actuar de esa forma. ¿Alguna otra duda? Bueno, el tema era de relleno por la característica de que el tema no habían tocado. Es importante siempre ver bioseguridad. No es largo, no es difícil, solamente es una comprensión de los medios de protección y de los cuidados que hay que tener. Obviamente en lo que es lavado de manos, uso de barbijos, las normas un poco se han modificado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, no les quito su tiempo. A partir de este momento pueden poner su presencia en el chat. En la próxima clase ya nos toca ¿qué nos tocaba? En orden que aparece en el Moodle sería vías Vías parenterales. parenterales. La parte teórica de vías parenterales nos toca. Un poquito repasen los documentos que se les solicita ya. No se olviden hacer las actividades que están en la plataforma. Y nada más por mi parte. Hoy día solamente era ese tema, si es que no tienen más preguntas. Todos pongan su asistencia, por favor, en la lista. Froilán, Patricia, Loana, Alda nos pusieron su presencia. El resto no está. Bueno, chicos, hoy día no les quito más tiempo. Pueden retirarse, que les vaya muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias, doctor.